Entonces, el tema que revisaremos el día de hoy, jóvenes, seguimos en el metabolismo de proteínas y aminoácidos, pero el subtema, mejor dicho, que nos corresponde ahora sería la biosíntesis de aminoácidos. Y particularmente hablaré de la biosíntesis de aminoácidos no esenciales. Bien, hay que recordar entonces, primero, ¿qué significa eso de esencial no esencial? Ya lo hemos comentado en múltiples ocasiones. Es una clasificación metabólica nutricional en la cual a lo que nos estamos refiriendo es a la capacidad o la incapacidad que tiene un organismo de poder, gracias a su material celular, gracias a la información genética, la estructura ribosomal con la que contamos, poder armar alguna molécula en particular. Y esas moléculas en particular que podemos armar, pues significa que nosotros somos autosuficientes para poderlas conseguir. No tenemos necesidad de tener una fuente exógena. Eso entonces se llama generalmente no esencial. Bueno, en el caso de los aminoácidos, recuerden, tenemos aminoácidos esenciales, que son aquellos que nosotros no tenemos capacidad de producir, de generar, y que por tanto tenemos que obtenerlos a partir de la ingesta de productos, de alimentos que provienen de otras fuentes vegetales, generalmente de plantas, que son las que sí los pueden realizar. Acuérdense que los organismos de este tipo son heterótrofos, pero son autótrofos, mientras que nosotros somos heterótrofos. Significa que estamos limitados para la síntesis, para el armado molecular de determinadas moléculas. En el cuadro del lado izquierdo, les pongo a ustedes una lista básica de lo que serían los aminoácidos esenciales: arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Hago una aclaración aquí. Si ustedes observan, los primeros dos, lo que es la arginina y la histidina, tienen una rayita roja. Esa rayita roja significa que una persona adulta que ya podemos considerar que ya estamos armados de manera adecuada, pues lo que fabricamos de arginina e histidina es suficiente. Entonces, estos dos aminoácidos en un estado homeostático adulto, podríamos decir que son no esenciales. Pero en el caso de un niño que está creciendo, el caso de una persona convaleciente o una persona que tiene alguna situación metabólica particular, debemos incorporar una cantidad adicional. Por eso, estos dos aminoácidos muchas veces se anotan como esenciales y en otra literatura esto los pueden encontrar como no esenciales. ¿Sí? Bueno, los no esenciales son entonces los que aparecen al lado derecho. Estos que me interesa que recuerden: alanina, asparagina, cisteína, glutamina, glutamato, glicina, hidroxiprolina, hidroxilisina, prolina, serina, tirosina y aspartato, son los aminoácidos que vamos a denominar no esenciales. Y eso significa, doctoras, que son moléculas que nosotros sí podemos sintetizar, sí podemos armar, utilizando el material genético que contenemos y utilizar determinados intermediarios metabólicos que ya se encuentran en la célula y que provienen de otra fuente, o bien que son fabricados por nosotros mismos. Finalmente, el producto final, es decir, estos aminoácidos, son armados por nosotros. Cuando queremos revisar por qué las plantas, por ejemplo, por qué las plantas, los vegetales, ellos sí tienen la capacidad de armar todos los aminoácidos y nosotros no, pues termina uno por darse cuenta de que, acuérdense, para que una reacción química se lleve a cabo en la célula, es decir, para que podamos armar o desarmar algo en una célula, pues ocupamos enzimas, que son las moléculas esenciales, estructuras esenciales del metabolismo. Bueno, fíjense bien en esta columna. Aquí dice que cuando un aminoácido es esencial, los organismos que lo sintetizan, plantas, algunas bacterias, requieren, por ejemplo, para fabricar cada uno de estos aminoácidos que ustedes ven aquí, representan o indican el número de enzimas que se requieren para poderlos fabricar. Por ejemplo, para la treonina, por ejemplo, significa que el organismo que lo fabrica, un vegetal, una bacteria, requiere 6 reacciones químicas con 6 enzimas diferentes. Para la lisina 8, para la fenilalanina 10. Entonces observen cómo pues, son muchas reacciones químicas las que se requieren. Y si ustedes se acuerdan, las reacciones químicas, muchas de estas reacciones químicas requieren energía. ¿Qué significa entonces? Que los organismos, nosotros particularmente los humanos, hemos ido evolucionando con el afán de economizar. Es decir, nuestras células precursoras seguramente dijeron en algún momento de la evolución, bueno, yo tengo que gastar 8 pasos energéticos o 8 posibles pasos energéticos para formar una molécula, pues esa mejor
la saco de mi bagaje, digamos, de mi repertorio normal, y mejor lo consumo a partir de otro organismo que lo produzca, y yo me concreto únicamente, vean, al lado derecho ahora, en aquellos aminoácidos que yo puedo fabricar utilizando 1, 2 o hasta 3 enzimas diferentes. Es decir, economizamos energéticamente y hacemos más eficiente el metabolismo celular. Si bien es cierto que nos volvemos dependientes, pero también, por otro lado, economizamos. Esta es una situación entonces que me parecería importante recordar con ustedes, que para el proceso de biosíntesis de aminoácidos esenciales, los organismos que lo hacen, nosotros no, los organismos que lo hacen, pues requieren una gran cantidad de enzimas, lo que habla de una complejidad y un gasto energético mayor. Nosotros los humanos eficientamos esto considerando que formamos parte de una cadena alimenticia en la que tenemos un suministro continuo, más o menos disponible permanentemente de estos aminoácidos. ¿Sí? Bien. Sucede, si ustedes recuerdan, en clases previas hemos visto que cuando los aminoácidos que provienen en proteínas o los aminoácidos que ingresan a la dieta o al organismo que no son proteicos, cualquiera de ellos, lo primero que les hacíamos era someterlos a un proceso de eliminación o remoción de su grupo nitrógeno, de su grupo amino. Y lo que nos quedaba era una cadena carbonada. A esa cadena carbonada, si ustedes se acuerdan, también le podíamos quitar el grupo carboxilo. Entonces tenemos en las células un repertorio de distintos mecanismos químicos para alterar la estructura de los aminoácidos que nos llegan. Podemos desaminarlos, podemos transaminarlos, podemos descarboxilarlos. Entonces esto permite que las moléculas que se van formando cuando hemos alterado su estructura puedan dar origen a moléculas que son similares estructuralmente unas con otras. Y eso entonces, doctores, es lo primero que los invito a que recuerden el día de hoy. Los aminoácidos, desde el punto de vista de su biosíntesis, se clasifican o se agrupan en familias. Y son las que aparecen aquí, 6 familias. La familia del glutamato, la familia del aspartato, la familia de la serina, del piruvato, de los aminoácidos aromáticos y de la histidina. Observen cómo en cada grupo familiar, ¿sí?, en cada categoría de familia estructural de aminoácidos, tenemos a los aminoácidos no esenciales, por supuesto. Aquí estamos hablando de aminoácidos no esenciales, que son los que podemos sintetizar. Y observen cómo estos aminoácidos esenciales que aparecen aquí, que estoy señalando, tienen un precursor común entre varios de ellos. Glutamato, aspartato para ellos, la serina, por eso tienen el nombre de cada una de las familias. Y observen también cómo cada uno de estos precursores que dan origen a los diferentes aminoácidos dentro de una familia tienen también un precursor. Y estos precursores, si ustedes se fijan y son cuidadosos, son nombres que yo estoy seguro que muchos de ustedes van a recordar. Me gustaría que todos lo recordaran, por supuesto, pero moléculas como cetoglutarato, oxaloacetato, 3-fosfoglicerato, piruvato, fosfoenolpiruvato, eritrosa, ribosa, seguramente si ustedes hacen memoria, son nombres de compuestos químicos que ya hemos revisado en otras rutas metabólicas en el organismo. ¿Qué es lo que podemos inferir con esto que pareciera un comentario simple, pero que no lo es tanto? Bueno, pues que los seres humanos podemos, nuestras células, en particular los animales, tenemos la capacidad de fabricar a los aminoácidos no esenciales, doctores y doctoras, ¿a partir de dónde? De moléculas precursoras, y que la mayoría de ellas, bueno, todas de hecho, ya las tenemos y las producimos de manera continua y permanente en otras rutas metabólicas. ¿Qué significa esto, doctores? Pues que si no tenemos ninguna alteración metabólica, siempre vamos a tener el suministro de materia prima celular para poder dar origen a estos aminoácidos no esenciales. Y en efecto, los intermediarios metabólicos, doctores, que son necesarios para la biosíntesis de aminoácidos no esenciales, provienen, grábense esto, muy importante, de 3 rutas metabólicas que ya hemos conocido y que ustedes deben recordar. La glucólisis, el ciclo de Krebs y la vía de las pentosas fosfato. Observen cómo la familia del glutamato, que incluye a estos aminoácidos comunes o que provienen de este intermediario común, provienen del ciclo de Krebs, del alfa-cetoglutarato. La glucólisis aporta a través del 3-fosfoglicerato la cadena de carbonos
o la molécula precursora de estos 3 aminoácidos. El ciclo de Krebs, a través del oxaloacetato, produce o genera la molécula básica o los elementos atómicos necesarios para que se puedan sintetizar estos aminoácidos que aquí aparecen. La glucólisis también, a partir de piruvato, permite la formación de estos elementos y así sucesivamente. Vean entonces cómo finalmente los aminoácidos, cuando se arman en una célula, tienen una materia común que proviene y es aportada por otras rutas metabólicas en particular. En el caso concreto que nos ocupa, glucólisis, ciclo de Krebs y vía de las pentosas fosfato aportan moléculas intermediarios para que a partir de ahí fabriquemos, por rutas metabólicas particulares, cada uno de los aminoácidos no esenciales. Y bien, aquí tenemos lo que sería un esqueletito básico de glucólisis, por ejemplo, aquí, los últimos pasos de la glucólisis, la incorporación a ciclo de Krebs, y vean cómo en este esquema pues aparecen básicamente muchos de los aminoácidos que he comentado. ¿Qué significa entonces? Se demuestra que a partir de estos productos intermediarios podemos fabricar distintos aminoácidos. Repito, nosotros los humanos no tenemos capacidad de fabricar todos, pero otros organismos sí lo hacen. ¿Y por qué los otros organismos sí lo hacen? Bueno, pues porque tienen en su metabolismo las enzimas primero y después la molécula básica primordial, la materia prima, para armar a todos los aminoácidos. Y bueno, vamos a revisar muy básicamente, muy rápidamente, algunos ejemplos de cómo se lleva a cabo el proceso para que observen ustedes que si bien es cierto son mecanismos enzimáticos y reacciones químicas complejas, verán que finalmente podemos los seres humanos llevar a cabo la síntesis de estos aminoácidos. Miren, para fabricar tirosina, por ejemplo, que ustedes se acuerdan, ya de hecho tenían que entregar una actividad en relación con el metabolismo de fenilalanina, pues bien, la fenilalanina es el aminoácido que nosotros debemos de consumir para que a partir de él, nosotros, ya en el organismo, realizamos una reacción enzimática por la hidroxilasa y fabricamos tirosina. ¿Sí? Esto es para la síntesis de tirosina. Se forma mediante la hidroxilación del aminoácido esencial, es decir, este lo tenemos que consumir nosotros primero y a partir de él utilizamos materia prima para hacerlo, la enzima fenilalanina. La síntesis de serina, otro aminoácido también, pues en el organismo tenemos 2 diferentes vías. Creo que para el caso que nos ocupa en este curso, es suficiente con que recuerden que para la serina, por ejemplo, pues hay 2 vías metabólicas. Vean, fosfoglicerato, que se acuerdan, es un intermediario glucolítico, el cual, de la glucólisis, pues, y este sufre una serie de reacciones, finalmente, en la que se le incorpora glutamato. Acuérdense que las moléculas de glutamato y glutamina se utilizan en el organismo para mover nitrógeno. Entonces, este aporta el nitrógeno necesario para armar la molécula y vean, tenemos a la serina. Otra vía metabólica es a partir de otro aminoácido también que ya tenemos en el cuerpo, la glicina, únicamente una sola reacción, realiza un reacomodo molecular y fabricamos la serina. Para la síntesis de esa glicina, que es el aminoácido más pequeñito, ¿verdad? También lo podemos fabricar pues, a partir de la serina, como veíamos en la imagen anterior, pero también lo podemos fabricar a partir de amoníaco y dióxido de carbono en la mitocondria, que es lo que tenemos de manera importante contenido en él. Una reacción química, por supuesto, compleja, pero que finalmente nos permite formar a este aminoácido glicina, que es el más pequeñito de todos los aminoácidos. La síntesis de alanina, que si ustedes se acuerdan, es uno de los aminoácidos más abundantes en el organismo, ya que participa en reacciones de gluconeogénesis, por ejemplo. Y para formar la alanina, vean, lo que hacemos, doctores, es a partir de piruvato, que proviene de la glucólisis, una reacción de transaminación, una sola reacción de transaminación nos permite formar alanina. La síntesis de cisteína. Acuérdense ustedes que la cisteína es uno de los aminoácidos que tiene azufre. Y este aminoácido, para nosotros poderlo sintetizar, pues tomamos como referencia o tomamos como base a una molécula también de serina o de metionina, que es otro aminoácido que también forma parte de nuestra dieta, y a partir de él, por una serie de reacciones complicadas, complejas, pero que finalmente aquí ejemplifican cómo a partir de metionina fabricamos cisteína, un aminoácido azufrado. Vean cómo lo interesante aquí en el metabolismo, doctores, es que las enzimas
toman moléculas, toman restos moleculares que se producen en una secuencia metabólica y los incorporan mediante una reacción especializada en otra molécula, y esa molécula puede ser la que forma directamente al aminoácido, y a partir de este aminoácido, pues ya la célula podrá disponer de él para las funciones que lo requieran. Las reacciones, como se dan cuenta, por supuesto que son complicadas. Lo que me interesa nada más es que quede claro, que se comprenda de dónde salen las moléculas precursoras de los aminoácidos no esenciales. Para la síntesis del aspartato y la asparagina, también reacciones muy sencillas que provienen, vean, del oxaloacetato, que si ustedes se acuerdan es una molécula importante dentro del ciclo de Krebs. Esta molécula de oxaloacetato únicamente es unida, adicionada con más nitrógeno para poder formar una molécula que se va a llamar ahora aspartato y finalmente asparagina. ¿Sí? Vean, reacciones, una o dos reacciones, no son muchas reacciones, por supuesto que son complejas, pero no son muchas las reacciones que gracias a las cuales podemos, a partir de un intermediario, fabricar los aminoácidos. Para la síntesis de glutamato, glutamina, prolina y arginina, 4 aminoácidos aquí, tienen un precursor común, doctores, ven, alfa-cetoglutarato también, que también una de las fuentes importantes en la célula, pues es el ciclo de Krebs. A partir de este formamos glutamato, a partir del glutamato, por una doble aminación, pues formamos glutamina, a partir del glutamato formamos, después de una serie de reacciones, prolina, arginina. ¿Sí? Ahorita que observo aquí ornitina, es importante recordar, doctores, acuérdense que estamos hablando en el caso de biosíntesis de aminoácidos no esenciales, hablo de aminoácidos proteicos, pero también es cierto que tenemos rutas metabólicas que nos permiten, mediante reacciones especializadas, fabricar también algunos esqueletos y algunos aminoácidos no proteicos. Caso particular, ¿se acuerdan ustedes de el ciclo de Krebs? En el ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? Ahí hablamos, por ejemplo, de ornitina, citrulina, aminoácidos de este tipo que pueden, repito, ser fabricados también a partir de precursores en el organismo. Bien, estas reacciones que hasta ahorita he comentado, doctores, entonces, nos permiten formar los distintos tipos de aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales y derivados de aminoácidos por una serie de reacciones acopladas y perfectamente sincronizadas. Pero esta imagen que quiero mostrarles a continuación, quiero que vean cómo, es cierto lo que he dicho, ¿verdad? A partir de intermediarios se forman los distintos tipos de aminoácidos. Pero, ¿qué pasa, doctores, con los productos que hemos denominado derivados de aminoácidos? Que son aquellas moléculas que el cuerpo tiene la capacidad y la posibilidad de modificar. ¿Sí? Tomamos un aminoácido esencial o no esencial finalmente para modificarlo y a partir de él generar una molécula importante, como el glutatión, ¿se acuerdan? Los nucleótidos, los aminoazúcares, la ornitina que he dicho, la misma formación de la urea, nucleótidos, homoserina, etc. El cuerpo fabrica, además de los aminoácidos no esenciales, pues también a partir de ellos forma otros productos que son importantes, neurotransmisores, moléculas de señalización, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Pues también reacciones metabólicas de distinta naturaleza, algunas gastan energía, algunas son espontáneas, pero aquí lo interesante es que se integra el metabolismo. ¿Y esto qué significa, doctores? Que si ustedes tienen una falla metabólica en la cual no hay una enzima necesaria para la síntesis de un aminoácido no esencial, o bien no hay la enzima o el transportador necesario para que ingrese un aminoácido que se incorpore a una secuencia metabólica, pues tendremos una importante falla que pudiera ser leve, moderada o mucho, muy severa. El caso concreto, miren, por ejemplo, la tirosina, ¿sí? Que dijimos hace un momento, se forma a partir de la fenilalanina, pero aquí lo interesante es que la tirosina, que es un aminoácido que puede ser utilizado para fabricar proteínas, por supuesto, pero vean cómo también a partir de él formamos importantes moléculas como la dopamina, la norepinefrina y la epinefrina. Aquí lo que hacemos, repito, importantes y complicadas rutas metabólicas, secuencias metabólicas, reacciones químicas especializadas, convierten una molécula en importantes intermediarios que van a tener distintas funciones. Significa entonces que si yo tengo un problema para que la tirosina llegue a la célula, pues todo esto que aparece a continuación será
deteriorado o tendrá un problema. Acuérdense cuando comentábamos en una sesión los errores innatos del metabolismo, en los que falla una proteína y que esta proteína puede ser una enzima necesaria para llevar a cabo reacciones químicas o un transportador para ayudar o impedir que una molécula ingrese a la célula o pueda ser exportada al organismo para ser utilizada en otro proceso o para que sea eliminada. Esos son los errores innatos. ¿Sí? Una imagen más en donde observamos cómo, únicamente observen cómo a partir de la serina y la glicina, solamente a partir de 2 aminoácidos, vean todas las moléculas que están relacionadas con ellos. Es decir, cómo a partir de la glicina podemos fabricar glutatión, glioxilato, creatinofosfato, y el porfobilinógeno, porfirinas, el grupo M, y derivados importantísimos. ¿Sí? Entonces, es importante que recuerden, más allá de la complejidad de las reacciones químicas que son involucradas, nada más que ustedes recuerden y tengan en mente que los seres humanos fabricamos y tenemos la capacidad de llevar a cabo la síntesis de aminoácidos no esenciales, precisamente porque tenemos primero enzimas que logran hacer una modificación y después porque tenemos otros elementos metabólicos que nos permiten tener el suministro continuo de materia prima, molecular por supuesto, para poder llevar a cabo el armado de estas moléculas y que estos productos aminoácidos que estamos formando pues puedan ser utilizados con fines anabólicos o catabólicos, ¿verdad? Dependiendo del caso y de lo que se requiera.